Hola a todos, hoy es jueves 16 de julio de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Pepe Escobar, está con nosotros desde Francia. Todo el mundo preguntaba, ¿dónde está Pepe? France, everybody was asking, where is Pepe? Well, Nima, the smiles Bueno, provoke Nima, my tus smiles, sonrisas even provocan in las the mías, deepest incluso en medio de la oscuridad más profunda. Es un placer estar contigo otra vez, y con todos vosotros también, sobre todo porque estamos, no se me ocurre una palabra mejor, en un cruce de caminos peligrosísimo. Hoy es jueves, estamos hablando ahora mismo. Mañana podríamos estar en un auténtico infierno, o quizá en los próximos días. Así que este es uno de esos momentos en la historia. Muy, muy peligroso. Y lo comentaba con Nima antes de empezar. Y claro, muchos de los que veréis nuestro programa dentro de unas horas, hoy a las 5 de la tarde, hora del este en Estados Unidos, después del cierre de Wall Street, veréis que el babuino de la barbarie va a lanzar una orden ejecutiva especial. Y eso puede ser cualquier cosa. Podría ser el reinicio de volvamos a nuestros amigos alemanes. Total Krieg. Guerra total. Total Krieg, total war. And everything that was on his table. Y todo lo que estaba sobre su mesa, y que sigue ahí hoy, antes de la decisión final, que por supuesto es suya, implica cosas terribles. Desde una invasión de la isla de Karg, hasta bombardeos indiscriminados a lo largo del Golfo Pérsico, pasando por ataques a infraestructuras civiles, algo que ya han empezado a hacer. Por ejemplo, un misil cayó cerca de un hospital en Irán. Así que han vuelto a bombardear infraestructuras civiles y centrales eléctricas en todo el país. Si eso ocurre, Nima lo sabe mejor que nadie. Se acabaron las reglas del juego. Y Teherán ya ha dicho que a partir de ahí no habrá límites, que se preparen para nuestra respuesta. Y todos se verán atrapados, no solo esas bases que ya han comprobado de lo que Irán es capaz, especialmente en Kuwait, en Bahrein y también en Qatar. Especially in Kuwait, Bahrain, Qatar as well, and even that port in Oman, Duqm. Y hasta ese puerto en Omán, Duqm. ¿Por qué bombardearon los iraníes Duqm? Duqm, muy importante. Primero porque está fuera del estrecho de Hormuz. ¿Y adivina quién se reabastece en Duqm todo el tiempo? Los portaaviones estadounidenses y sus grupos de apoyo. Muy lejos, sí. Van a Dum y luego regresan al mar de Omán o al mar Arábigo. Así que Dum es un punto esencial para el CENTCOM y para los buques estadounidenses que patrullan el norte del Océano Índico. Evidente, esto se va a poner mucho peor. Y por supuesto, como hablábamos con él hace unos minutos, nuestros amigos de Yemen están listos para entrar en escena en cualquier momento. Una vez más, todo quedará fuera de control y será una autopista directa al infierno. Garantizado. Déjame, Pepe, empezar por tu último artículo, que se publicará dentro de unas horas. Eso espero en las próximas horas, sí. Sí, y dice que Teherán está dejando pasar el tiempo. ¿Cuál es el objetivo principal? Estoy leyéndolo y tiene varias secciones. Empiezas con el Parlamento iraní y describes lo que está ocurriendo allí. Adelante, cuéntanos cómo entiendes la situación con este nuevo texto. Bueno, la nueva pieza es compleja. Era muy larga. Empecé con más de 3.000 palabras y la reduje a menos de 1.500 porque conecta distintos niveles. Y no llega hasta la situación actual en la que todo podría estallar en las próximas horas. Pero explica, por un lado, lo coherente que ha sido la posición iraní durante meses, de hecho, y especialmente después de que se firmara el memorando de entendimiento por ambas partes, por Trump en Versalles y por los iraníes. Básicamente, ese memorando de 14 puntos. Lo que hicieron los mediadores pakistaníes, en esencia, fue intentar convencer a los estadounidenses de que simplemente no cambiar esos 14 puntos. Los 14 puntos fueron básicamente elaborados por Teherán, y para los estadounidenses era más o menos un tómalo o déjalo. ¿Quieres una salida, una vía de escape, algún tipo de paz, como dices? Pues eso es lo que hay.
Tienes que cumplir todos estos compromisos. Lo más increíble es que el presidente de Estados Unidos realmente lo firmó. Así que suponemos que leyó los 14 puntos. Pero no está nada claro. Probablemente no leyó nada, porque todavía no entiende cuestiones tan simples como, por ejemplo, que el nuevo estatuto de navegación en el estrecho de Hormuz será controlado y establecido por Irán. Y la mente de Trump está entre Irán y Omán. Trump's mind is between Iran and Oman. And obviously according to Y obviamente, según los titulares de los medios occidentales, de los grandes medios estadounidenses, nadie se ha leído realmente los 14 puntos ni el texto completo del memorando de entendimiento. Trump lo hizo estallar la semana pasada. Y ahora es aún peor, porque ya ni siquiera se trata de renegociar el memorando, algo que Irán dejó claro desde el principio. No vamos a renegociar nada. Lo firmaron ambas partes. Vosotros tenéis que cumplir con vuestros compromisos, y nosotros cumplimos con los nuestros. Una vez más, para los estadounidenses esto es inaceptable. No entienden el concepto de diplomacia mutua ni de compromisos recíprocos. mutual diplomacy and mutual commitments. If you commit and sign on one side, the other side has to do exactly. Si tú te comprometes y firmas por un lado, la otra parte tiene que hacer exactamente lo mismo. Así que ahora, no solo Trump hizo saltar todo por los aires, sino que además vuelve a amenazar con bombardear Irán otra vez. Y hablamos de una serie de posibles delitos graves y crímenes de guerra, incluyendo el bombardeo de infraestructuras civiles y, por supuesto, de civiles, una vez más. No solo esos objetivos a lo largo del Golfo Pérsico, no más story depul efforts in terranes, y que sí hoy, it's desde mención con la isla de Karg. Incluso Pioneer Sugar Mostering de through Castellar y Karg. Would be able to invade Karg Island. Nima knows this very, very well. To maintain US. Nima lo sabe muy bien. Mantener tropas estadounidenses en la isla de Karg, en territorio iraní, es prácticamente imposible. Serían aniquiladas, y todo el mundo lo sabe. Pero el nivel de desesperación en el lado de Trump, y esto también lo comenté con cierto detalle en la columna, es que él nunca quiso negociar con Irán. Lo que quería era una rendición, una capitulación, y quería vender esa rendición internamente y sacar provecho de ello. En lugar de eso, lo que consiguió fue un memorando de entendimiento, un instrumento diplomático que tuvo que firmar para dar la impresión de que estaba negociando, cuando en realidad nunca quiso negociar nada. Give the impression that he was negotiating when he never wanted to negotiate anything. So that explains to a great deal. Eso explica, en gran medida, su desesperación total en este momento. Por supuesto, todos esos rumores y en algunos casos valoraciones reales sobre sus capacidades mentales siguen circulando, algunas incluso de personas que trabajaron con él. Sí, se está volviendo senil por momentos, cada vez más. Y eso lo afecta todo. De hecho, lo primero que afecta es su memoria. No recuerda lo que dijo hace 5 segundos ni lo que publicó en las redes sociales. Así de peligrosa es la situación. Todos están a merced de su volatilidad y de su estupidez sin límites, por no hablar de su ego herido. Boundless stupidity, not to mention the bruised ego. Like, for instance, some people who work with him, and this has been. Por ejemplo, algunas personas que trabajan con él, y esto ya está circulando en Washington, dicen que estaba absolutamente furioso cuando vio esas multitudes en Irán, Nima, porque la información que le habían dado era que se trataba de un gobierno muy impopular, que básicamente tortura a la población iraní. Y luego ve a 40 millones de personas en todo Irán alabando, ya sabes, el entierro y los ritos ceremoniales del Ayatollah Khamenei. Y por si eso no fuera lo bastante complejo, en Irán estamos asistiendo al inicio de la era de Mojtaba Khamenei. Y quiero insistir en esto una vez más. Empezó el pasado viernes. Estamos en los primeros días de Mojtaba Khamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán y máxima autoridad en la toma de decisiones. Republic of Iran and the ultimate decider. So now everything comes from him. Así que ahora todo viene de él. Y si tenemos en cuenta lo que ya se sabía, por ejemplo, hubo un diputado del Majlis, el Parlamento iraní, que salió en la televisión estatal leyendo algunas de las comunicaciones internas entre Mojtaba y personas cercanas a él. Así que ya sabemos lo que piensa.
Y lo más importante, Nima, y para todos vosotros, es que él nunca creyó en ninguna posible negociación con los estadounidenses, igual que su padre. El Ayatollah Jamenei, como revolucionario, como líder político, como líder religioso, como líder supremo durante tantos años, ya sabía por experiencia que es imposible con los estadounidenses. Sinceramente, Pepe, ninguno de los líderes iraníes, ni el primer líder supremo, ni el segundo, que fue Sayyid Ali Khamenei, ni el actual, ninguno de ellos cree en las negociaciones con Estados Unidos. Nunca he oído nada positivo sobre la posibilidad de negociar o de alcanzar algún tipo de acuerdo político con Estados Unidos. Nunca ha sido así. Tienes toda la razón. Y ahí es, por supuesto, cuando llegamos a decisiones más difíciles y nuevas. Por ejemplo, ya sabemos que él nunca estuvo a favor de unas negociaciones que llevaran a un memorando de entendimiento, porque nunca creyó que eso fuera posible. Pero como primer paso, delegó en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Les dijo, mirad, si alcanzáis una mayoría sólida, y eso fue lo que pasó. Si la mayoría dice, vale, vamos a darle una oportunidad a ver qué ocurre, entonces os apoyaré. Ahora ve que los estadounidenses lo echaron todo a perder. Así que tenía razón desde el principio al pensar que esto nunca funcionaría. Y eso nos lleva a lo siguiente. Si tenemos a un presidente de Estados Unidos desesperado, reavivando la guerra y atacando no solo los llamados objetivos militares iraníes, sino también infraestructuras civiles, Irán ya ha dicho, a través de numerosas fuentes oficiales, que la respuesta implicará a todas las personas involucradas. Así que todo el mundo formará parte de esto. Por cierto, la respuesta hasta ahora ya ha implicado mucho, no solo en el Golfo Pérsico, sino también fuera de esos centros de mando y control, en Jordania, especialmente en Kuwait, Bahrein, Qatar y Omán, en el puerto de Dukhm. Así que ahora puedes multiplicar eso por 1.000.000, y esa será la respuesta iraní. La escalada. Estamos otra vez justo en medio de ella, y esta parece mucho más peligrosa que la anterior, o que la actual fase de escalada. Si Trump está lo bastante desesperado como para lanzar un nuevo ataque, entonces una vez más, todo queda en el aire respecto a la respuesta total de Irán. Bien, déjame añadir algo que mucha gente, ya sea bien informada, mal informada o intentando informarse, está comentando. ¿Por qué no hunden un portaaviones estadounidense? Sería perfecto. Pero claro, los iraníes saben que si hicieran eso, la furia del imperio alcanzaría el nivel de lanzar varias bombas nucleares contra Irán. Así que eso sería la humillación definitiva. Por eso se guardan esa carta para más adelante. La otra carta, que es tremendamente interesante, es la del Bab el-Mandeb. Acabo de volver a publicar en mi cuenta de X el Triángulo de Al-Aqsa, el triángulo rojo que une Hormuz, Al-Aqsa y el Canal de Suez. Ahí lo tienes. El Triángulo de Al-Aqsa implicaría el bloqueo de Hormuz y del Bab el-Mandeb y, por supuesto, el bloqueo del Mar Rojo, lo que significaría, entre otras cosas, que no se exportaría ni una gota de petróleo desde el Golfo Pérsico. Punto. Y sin mencionar todo el petróleo que viene de Arabia Saudí por el oleoducto este-oeste hacia el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, completamente bloqueado. Para Ansar Allah hacer eso es muy, muy fácil. Claro, si miramos a los sospechosos habituales, como la patética Reuters, que como alguien que viene del mundo de la prensa, sé perfectamente cómo funciona ese negocio, sabemos bien el papel que tienen esas agencias de noticias occidentales. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo fabrican noticias? ¿Cómo consiguen material que no tiene fuente o que directamente no está verificado? Dicen que los hutíes, que estos idiotas ni siquiera saben nombrar correctamente, son los responsables. Pero no, es Ansar Allah, el movimiento, y son las Fuerzas Armadas yemeníes. Los hutíes son una familia del norte de Yemen, una de las fundadoras de Ansar Allah. Among the founders of Ansar Allah. So they cannot even do proper journalism, in fact. Así que ni siquiera pueden hacer periodismo de verdad, en realidad.
Solo están esperando una orden de Teherán para bloquear el Bab el-Mandeb. Pero no funciona así. Y cualquiera que haya estado en Yemen, como fue mi caso el año pasado, nos reunimos con miembros del Consejo Político de Ansar Allah, lo sabe. Hablé cara a cara con al menos 5 o 6 de ellos y nos explicaron cómo se toman las decisiones y cómo se coordinan también las decisiones conjuntas con Irán, con el liderazgo en Teherán, con la Guardia Revolucionaria y demás. Así que obviamente no puedes imaginarte a un grupo de hutíes en Sanaa esperando una llamada de Teherán que diga ahora cerrad el Bab el-Mandeb. No funciona así. Solo los ingenuos pueden creer eso. Esto es algo muy, muy serio. Ya han analizado lo que haría falta para cerrar el Bab el-Mandeb y tienen todo lo necesario, pero sobre todo saben cuándo hacerlo. Y esto se ha discutido en detalle entre Sanaa y Teherán. Bien, esta es una de nuestras cartas nucleares. La carta nuclear número 1 es el estrecho de Hormuz. Eso está claro. Siempre será iraní. La carta nuclear número 2 es el Bab el-Mandeb, que Ansar Allah y las Fuerzas Armadas y la Marina de Yemen pueden bloquear cuando quieran. Entonces, ¿cuándo usar esta carta? Eso podría entrar en juego según el alcance del ataque estadounidense. Y esto ya lo han expresado miembros del Consejo Político de Ansar Allah. Lo planteaban de forma hipotética. ¿Qué pasaría con los precios del petróleo si, bueno, ya sabes? Y, por supuesto, todo el mundo conoce la respuesta. El precio del petróleo va a dispararse hasta 150 y quizá en unos días llegue a 200. Y ya está. Colapso de la economía global. Punto. Colapso de cualquier suministro energético que salga del Golfo Pérsico hacia clientes en todo el mundo. Punto. Y lo más increíble, Nima, que tú sabes, nosotros sabemos, y nuestra audiencia también, es que el nivel de desesperación del presidente de Estados Unidos le está llevando a hacer algo que va a socavar su posición política, la economía estadounidense y, aún peor, la economía global. Pero una vez más, y lo he intentado, he buscado alguna evidencia, algún paralelismo con una tragedia shakespeariana para explicar esta historia. No podemos, porque el personaje principal, el protagonista, es pura basura. No merece el talento de Shakespeare para tejer una narrativa a su alrededor. Es un estafador de poca monta, un megalómano narcisista, un psicópata y un sociópata. Así que no se le puede dar un aire de tragedia shakespeariana o griega. Es simplemente una historia cutre, basura, sin más. El problema es que está arrastrando a su propio país y a buena parte del mundo hacia ese pantano de narcisismo en el que él vive. Ese es el aspecto realmente trágico de lo que estamos viviendo. Pero para cerrar, entre los temas que mencioné en la columna, Irán sabe cómo estirar el tiempo, cómo manejarlo y cómo jugar con él, porque sabe que el tiempo está de su lado. Y desde el principio identificaron que la razón principal de esta guerra y la ventaja que obtuvieron casi de inmediato es el estrecho de Hormuz. Esta guerra nunca tuvo que ver con el expediente nuclear iraní. Eso es solo una cortina de humo. La verdadera historia es que se trata de una guerra por el petróleo y por el petrodólar. Y la lógica imperial, era algo así como vamos allí, los derrotamos, provocamos un cambio de régimen, tomamos el control de su país y sobre todo nos quedamos con uno de los principales puntos estratégicos del petróleo en el planeta. Y además imponemos que todos los negocios se hagan en petrodólares. Nada de yuanes, ni otras divisas, ni efectivo, nada. Solo petrodólares. Así que todo eso fracasó desde el principio, y eso alimenta la desesperación imperial. ¿Cómo revertirlo? No se puede. Puedes bombardear Irán hasta la edad de piedra, y aún así, Irán seguirá controlando el estrecho de Hormuz. ¿Cómo escapas del problema que tú mismo has creado? No puedes. Y todo eso explica en gran medida por qué estamos ahora, hoy Nima, en este día, a pocas horas de esa orden ejecutiva, en un terreno tan peligroso. Adelante, Nima. Me encantaría preguntarte por la tarjeta de Al-Aqsa. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la interpretas?
interpret it? My understanding. Triangles are the Bab al-Mandeb card, which we call the Al-Aqsa Triangle. Yeah. Creo que el cálculo ahora mismo es que si estalla una guerra total, si deciden hacerlo, como has mencionado, podría ocurrir en las próximas horas. Estados Unidos va a atacar a Irán con todo lo que tiene. Y habrá una respuesta completa por parte de los iraníes. Va a ser algo conjunto. No será solo Irán. Vamos a tener también a otros implicados. Hoy, no sé si has oído lo que dijo el líder de Ansarullah. Dijo, estamos dentro. Lo que Arabia Saudí y todos esos países están haciendo es simplemente facilitar lo que Estados Unidos e Israel están haciendo en Gaza y contra los palestinos. Ese es el resultado. Por eso, ven esta guerra como una guerra existencial para Yemen y van a unirse. En mi opinión, lo que está ocurriendo es realmente crítico. Depende, Pepe. Depende de cómo sería el ataque estadounidense, de cuál sería la naturaleza y la intensidad del ataque contra Irán, porque ahora mismo están haciendo sus cálculos. Justo unos momentos antes de entrar en directo, por ejemplo, uno de los casos principales, que es muy importante, es el de Líbano, y la oficina de Mohsen Rezaei, el asesor militar del líder supremo, dijo que en Teherán habían tomado una decisión muy significativa, que van a atacar Siria si Siria decide hacer algo ofensivo contra Líbano, contra Hezbollah. Así que van a atacar directamente Damasco. Han dicho que van a golpear de forma directa con misiles y drones Siria. Creo que hay mucho movimiento entre bastidores, entre las distintas partes del eje de resistencia. No sabemos exactamente qué está pasando, pero puedo asegurarte que si ocurre algo, todos van a intervenir. Depende de la magnitud. Depende de cómo empiecen los Estados Unidos la guerra. Van a hacerlo. Van a hacerlo del mismo modo que ahora, golpe por golpe. Eso no va a provocar nada importante. Todo depende de la escala, porque ellos están simplemente observando cómo actúan los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Pues que saben que tienen el control de la escalada. Si van a escalar, lo harán por encima. Si van a atacar instalaciones petroleras o quizá plantas de energía, como mencionabas, Donald Trump dijo que sería la semana que viene. No sé si lo hará esta noche o mañana. Nadie lo sabe, porque en Washington no hay una línea temporal ni un pensamiento racional. Pero al fin y al cabo, están preparados para todo eso. Tienen una especie de plan preestablecido. Saben cuál sería la reacción ante cualquier escalada, a cualquier nivel de escalada por parte de Estados Unidos. Y no se trata solo de eso, porque una de las principales razones por las que Benjamin Netanyahu dijo hace 2 días que si Irán nos ataca, no habrá paz en Asia Occidental. Y me pregunto, ¿por qué está hablando ahora de un ataque iraní? Porque sienten que algo les va a pasar. Porque Irán no va a centrarse solo en Estados Unidos y en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Si ocurre algo, la guerra llegará también a Israel. No van a quedar al margen del conflicto que ya está en marcha. Esa es mi interpretación de lo que está pasando. Y el otro punto, que es muy importante y que también mencionas en tu columna, es el Kasniyat Majlis, o Parlamento iraní, donde, como sabes, están y el negocio. En lo que respecta, ya sabes, al programa nuclear iraní, ellos dijeron que no iban a dar marcha atrás. Hay 2 resoluciones en el Majlis, o sea, en el Parlamento iraní, que son muy importantes. Una de ellas es el programa nuclear iraní. No van a ceder en ese tema. Y el segundo punto, que también es muy importante, es el asunto del memorando de entendimiento. Ese memorando ya no existe. Lo eliminaron. Estados Unidos eliminó el memorando. Si intentan hacer algo, no van a retroceder. Ayer, J.D. Vance dijo que están intentando hacer una especie de baile político con estos ataques para suavizar la posición iraní. Pero no está ocurriendo nada de eso. No sé quién está difundiendo ese tipo de pensamiento tan delirante. The Zionist lobby, Nima.
It's the Zionist. El lobby sionista, NIMA, es el lobby sionista, ese pulpo absolutamente horrible en el Beltway, en Washington, la conexión entre Washington y Nueva York, dos círculos atlantistas. La internacional sionista básicamente con ramificaciones en el sistema financiero internacional. Eso es. Y le dan al presidente información horrible, pésima, peor que nula, lo cual es fácil. Es fácil controlarlo porque no lee nada. Es en la práctica un analfabeto funcional, porque no lee absolutamente nada. Ni siquiera leería una viñeta, aunque supiera cómo leer una viñeta. Así que es muy fácil. If he knew how to read a cartoon. So it's very easy. If you have all sorts of Si tienes preparados todo tipo de fragmentos de Fox News para él, eso es lo único que capta, diría yo, su atención inmediata, durante unos 5 segundos más o menos. Y ya está. Así que es muy fácil manipularlo. Es como un brontosaurio cuando se trata de aprender algo. Y por supuesto, además de eso, por su forma megalómana y narcisista, se niega a aprender nada de nadie. Le molesta que le presenten información que no conoce, porque entonces queda claro que no lo sabe. Ese es un rasgo típico de los megalómanos. Estoy por encima del mundo, lo sé todo. ¿Cómo se puede hablar de diplomacia con alguien en mí? How can you possibly discuss diplomacy with somebody like that? It's absolutely impossible. And now with his bruised ego. Es absolutamente imposible. Y ahora, con su ego herido, alimentado además por esas multitudes en las calles de Irán, y por supuesto, por la reacción que tiene a su alrededor. Y claro, si presta atención a algo más que a los presentadores de Fox News, ve cómo está siendo humillado públicamente en todo el mundo. Ese es el problema. Así que estas decisiones vienen de una personalidad muy frágil, borderline, o incluso más allá de ese límite, rasgos sociopáticos y psicopáticos, un ego herido, sed de venganza, muchísima ira y además un de punta hacia la demencia. Es el cóctel perfecto para una autopista directa al infierno. This is the perfect cocktail for a highway to hell. Absolutamente perfecto. Perfect in terms, I'm not trying to impose any. Perfecto en el sentido de, no estoy intentando imponer ninguna estética aquí, perfecto en el sentido de que no se puede imaginar un cóctel más volátil que ese. Y si todo eso no fuera suficiente, está el tema del tiempo. Él sabe que no controla el reloj. No solo no tiene cartas, sino que además no controla el reloj. Y todo en ese reloj juega en su contra. Sobre todo el agotamiento de las reservas estratégicas de petróleo. Falta solo un mes para eso. Según los mejores informes, incluido uno que me enviaron desde Nueva York, de hecho me lo dijeron casi directamente, mira, tienes que leer esto, porque lo hemos calculado todo. Telling me directly, look, you have to read this thing because we calculated everything, we have models or that. It's going to be mid-August. Tenemos modelos. Será a mediados de agosto. Ahora estamos a mediados de julio. Y ya está. A mediados de agosto se acabó la discusión. Y obviamente, lo que ocurra de inmediato en el plano interno, ni siquiera hablo del desastre para la economía global, eso ya lo sabe todo el mundo. Pero los precios de la gasolina dentro de Estados Unidos, a partir de mediados de agosto, se van a disparar. Así que esto significa una implosión de las elecciones de mitad de mandato. Significa que él va a quedar completamente paralizado durante el resto de su presidencia. Es lo único a lo que presta atención Iván. A nada más, las elecciones de mitad de mandato. Y cómo intentar salvarlas, que por el momento son un desastre absoluto. The midterms, which for the moment is an absolute disaster. And not even that, okay, let's. Y ni siquiera eso, ¿sabes? Que dices, bueno, vale, quizá podríamos tomar esta salida, y a lo mejor la destruimos después de las elecciones de mitad de mandato. No, la está destruyendo ahora. Así que bueno, es increíble. Cuesta creer el nivel de todo esto, la volatilidad, la inconstancia, la demencia, lo que quieras. Y claro, tiene que contentar a los donantes, ¿no? A la gente que en realidad pagó su reelección. El lobby, los donantes, ese compromiso que tienen no puede caer en malas manos ni hacerse público. Y por supuesto, detrás de todo eso, o delante de todo eso, tiene que seguir proyectando esa imagen de tipo duro, de macho, que en realidad oculta montañas, auténticos Himalayas de problemas detrás de él. ¿Sabes? Say Himalayas of problems behind him, And of course, the Iranian leadership, because they are. Y por supuesto, el liderazgo iraní, porque son personas extremadamente racionales.
son hombres instruidos, gente que estudia, que lee, que conoce a fondo todo, el valor de un buen debate, de la retórica, de las artes diplomáticas, de la interacción con los demás, y así sucesivamente. Dominan todo eso muy bien. Y por supuesto, tienen una gran capacidad analítica. Hicieron todos los cálculos y dicen, sí, vamos a dejar que el tiempo corra y vamos a volverlo loco. Y eso explica, una más, lo que pasa hoy, Nima. Hoy puede ser el día en que de verdad se vuelva loco, o quizá en los próximos días, si cumple su promesa de no a todo Irán. If he fulfills the promise to bomb everything in Iran again. Lo que me resulta tan extraño, Pepe, es que en los últimos días hemos visto primero que empezaron a decir que Bahrein y Kuwait de alguna manera se están uniendo a un ataque contra Irán en la parte sur del país. Y hoy hemos sabido que Uno de los comandantes en Arabia Saudí, UAE drones. Did you see the picture? sí, drones de Emiratos Árabes Unidos. ¿Viste la foto? Sí, exactamente, el dron de Emiratos. Y luego hemos sabido que Arabia Saudí, uno de los comandantes allí, el jefe del ejército, se está reuniendo con los estadounidenses, con el CENTCOM, para, ya sabes, cooperar con ellos en un ataque contra Irán. Después, los medios israelíes dijeron que Qatar se está preparando para colaborar en el ataque estadounidense a Irán. Pero justo antes de salir al aire, Qatar dijo, ¿quién ha dicho eso? No vamos a participar en ningún tipo de operación. Se lo están inventando. Ya sabes, esto forma parte de la propaganda que están creando. Conocemos las capacidades de Bahrein, Kuwait y los Emiratos. No son tan capaces. No pueden defenderse por sí mismos. Y solo imagina que intentaran pasar a la ofensiva. Y Arabia Saudí, igual. Viven en una casa hecha de, y lo saben, todo esto va de energía. Yes. Se trata de la desalinización. Se trata de todo. Se trata de su oleoducto. Y con Qatar pasa lo mismo. El caso del estrecho de Hormuz es crucial para Qatar, más que para otros países del Consejo de Cooperación del Golfo. Es algo muy importante. Pero no van a formar parte de esto. No van a cooperar con Estados Unidos en esos ataques. En mi opinión, serían arrasados si lo hicieran. Y esta es la propaganda que los israelíes están manipulando de alguna manera a todos los medios. Pero lo realmente importante es la posición de Qatar y de Pakistán. Son dos actores clave en la negociación. Lo han sido, y por lo que parece, siguen siéndolo en Asia Occidental. Y otra cosa que me resultó muy extraña, un avión de carga pakistaní fue alcanzado. Nadie habla de eso, Pepe. ¿Qué sabes tú de este tema? ¿Tenemos alguna información al respecto? Not much. I just saw, but I haven't read. No mucho. Lo he visto, pero no he leído los detalles. Y bueno, el tema de Pakistán es muy complicado. Estoy seguro de que tú lo sabes, y también nuestra audiencia, que Larry Johnson y yo estamos implicados en un nuevo proyecto, Transition Protocol, que por cierto está creciendo muy rápido. Para un canal joven, en un mes ya hemos alcanzado 70,000 seguidores, lo cual es bastante notable. Y nuestros vídeos están llegando fácilmente a 80 o 90,000 visualizaciones. Pero hoy envié un mensaje muy directo y contundente a uno de nuestros contactos para preguntar, de hecho a los mediadores pakistaníes directamente, ¿qué estáis haciendo realmente? ¿Qué pensáis hacer para apoyar a Arabia Saudí si los saudíes están conspirando contra Irán? Saudi Arabia, if the Saudis are conspiring against Iran, you are mediators. You cannot do that. And Sois mediadores. No podéis hacer eso. ¿Y qué significa eso? Estamos oyendo algunos comentarios de personas influyentes en Pakistán que dicen que dependiendo de lo que haga Yemen contra Arabia Saudí, Yemen va a tener que pagar un precio. Y eso nos resulta muy incómodo a todos, porque Larry y yo hemos estado dando crédito a la información que recibimos de la inteligencia militar pakistaní, de los mediadores en la mesa, de esa conexión entre los pakistaníes y los cataríes, con los omaníes participando en algunas de esas negociaciones. Pero ahora existe la posibilidad de que todo eso también se esté desmoronando, porque la posición saudí es extremadamente ambigua. Because the Saudi position is extremely ambiguous.
And there is no explanation whatsoever. Y no hay absolutamente ninguna explicación, Nima, ni para ti, ni para todos los que estáis en el público, de por qué Arabia Saudí intervendría ahora contra Yemen, intentando bombardear la pista del aeropuerto internacional de Saná. Esto es totalmente suicida y más que estúpido. Va en contra de sus propios intereses. Y eso, que por cierto, tienen un memorando de entendimiento con Yemen, como seguro que todos sabéis. Por eso no ha habido ninguna guerra entre Saná y Riad en estos últimos años. Así que han roto su propio acuerdo. Y lo han hecho porque estaban ya desesperados, después de que Irán consiguiera romper el bloqueo aéreo contra Yemen, que lleva 11 años impuesto por Arabia Saudí. For 11 years so far, imposed by Saudi Arabia. Was that a reason enough? ¿Era eso motivo suficiente para delante de todo el mundo? Porque todo el mundo sabrá de dónde vinieron los misiles y de dónde vino el bombardeo. Bombardear el aeropuerto de Saná, que el año pasado fue bombardeado por los israelíes. Pero eso es evidente. Eso es el culto a la muerte. Pero viniendo de Arabia Saudí, teniendo en cuenta que tienen un memorando de entendimiento, no es nada evidente. Nadie tiene una respuesta. Y también pregunté a nuestros contactos y fuentes pakistaníes, vale, dadnos una razón y preguntad a los propios saudíes. Al fin y al cabo, habláis con ellos casi todos los días y tenéis un pacto militar. ¿Por qué hicieron eso? ¿De qué lado están? ¿Están volviendo a cubrirse las espaldas? Which side are they on? Are they hedging again? Is MBS completely out of his mind? ¿Está MBS completamente fuera de sí? Hay muchas preguntas sin respuesta y muy serias. Pero estamos intentando obtener respuestas, y es muy difícil, porque eso implica asuntos de seguridad nacional, de seguridad militar, conversaciones que no deberían estar en el dominio público, y todo ese tipo de cosas. Pero teniendo en cuenta que ahora estamos implicados en un proyecto en el que en realidad estamos apoyando la mediación entre Irán y Estados Unidos a través de estos mediadores, pakistaníes, omaníes, cataríes, incluso Turquía. Por ejemplo, cuando recibimos la información de que lo único que mantiene a Trump más o menos no totalmente fuera de control es que el mariscal de campo Asim Munir en Pakistán y Erdogan juntos están intentando convencerle de que, bueno, se calma un poco. Trying to convince him to, cool it off. When Larry and I received this information, we were both incredulous. Cuando Larry y yo recibimos esta información, los dos nos quedamos incrédulos. De verdad, se supone que tenemos que creer que estas dos personas son la única oportunidad que tenemos en todo el mundo para mantener a Trump más o menos entero. Pero al parecer, esa es la historia. Y la historia se volvió a confirmar, y las fuentes dijeron que sí, que es exactamente así, porque Trump está llamando a los pakistaníes todos los días, pidiéndoles que encuentren algún tipo de reajuste del memorando de entendimiento, que no parezca una humillación, para que él pueda volver a sentar a los iraníes en la mesa. Si tú fueras... No, tú eres iraní, Nima. Si fueras uno de los negociadores iraníes, ¿volverías a la mesa solo con la promesa de que ahora me voy a portar bien? Por supuesto que no. No. Of course not. Never. And the mediators know, exactly. And the mediators, the Pakistanis know it, the Qataris know it. Y los mediadores, los pakistaníes lo saben, los cataríes lo saben, los omaníes lo saben, e incluso Erdogan, que siempre está jugando a dos bandas, también lo sabe. Así que su misión es literalmente una misión imposible, meter algo de sentido en la cabeza de Trump. Y ahora solo quedan dos personas capaces de hacerlo. Es una locura total. Una locura total. Y por supuesto está la carta saudí que los propios saudíes tienen que explicar incluso a quienes los apoyan. ¿Qué demonios están haciendo ahora? Porque si siguen por este camino, es muy sencillo. Ansarallah bloqueará el Bab el-Mandeb. Ansarallah bloqueará las exportaciones desde el puerto de Yanbu. Ansarallah bloqueará el flujo de petróleo en el oleoducto este-oeste. Y los silos se quedarán con menos que nada. Tienen que saberlo. Y aún así, hicieron lo que hicieron. And still, they did what they did. There is no good record of negotiating with No hay ningún buen precedente de negociar con Occidente. Russia. Pienso en el caso de Rusia, en el caso de Irán. No hay nada ahí que se pueda negociar. Creo que las dos administraciones, la de Putin y la de Xi Jinping,
están llegando a ese punto en el que ya no hay manera de negociar con Estados Unidos. Es imposible, Pepe. Es imposible. Solo recuerda el espíritu de Anchorage, si te acuerdas de ese espíritu. I'm glad that you brought this up. Me alegra que hayas sacado este tema, Nima. Perdona, no quiero interrumpirte. A los rusos les llevó meses entender que el espíritu de Anchorage era una tontería. Por fin, hace solo unos días, lo comprendieron. Los iraníes lo entendieron desde el principio, que todo aquello era una tontería. Fueron mucho más rápidos. Por favor, continúa. Please, go ahead. Por eso no veo ninguna negociación. Creo, Pepe, que al final tendrán que decidirlo en el campo de batalla. Van a luchar, van a descubrir quién tiene la ventaja, quién domina. Y al final no hay otra manera, porque la forma en que están negociando es básicamente un intento de engañarte. No se trata de negociar ni de... Todo su juego es un juego de suma cero. Un juego de suma cero. Eso no ha cambiado. No ha cambiado. Da igual que se trate de Rusia, de Irán o de lo que sea que tengan, incluso en su relación con sus aliados. Ya sabes, todo va de ganar, no de darles nada a los demás. Mira la relación entre Estados Unidos y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. ¿Qué están obteniendo de esa relación? Hablo de los países del Golfo. ¿Qué reciben de Estados Unidos? ¿Cuál fue la razón principal? Reciben seguridad, reciben algo positivo de Estados Unidos. Y mientras tanto, están siendo destruidos por la guerra que empezó Israel, esta guerra. Ellos están ahí, al margen, y Estados Unidos está luchando como un sustituto de Israel. ¿Y quién sufre las consecuencias? Los países del Golfo están pagando por la guerra. Solo imagina, es una locura. No estoy olvidarlo. Tienes razón, pero esperamos que estén aprendiendo la lección. Aparentemente no. La mayoría todavía no la ha aprendido. Quizá tenga que llegar su destrucción para que la aprendan, ¿no? Pero espero que por fin los líderes, tanto en Irán como en Rusia, en mi opinión, estén llegando a esa conclusión. Saben que no tiene sentido plantearse ningún tipo de negociación con Donald Trump. Donald Trump va a estar fuera del poder en 2 años y medio. En los próximos 2 meses va a estar metido de lleno en las nuevas elecciones en Estados Unidos. Sí, las elecciones de mitad de mandato. Y van a estar totalmente centrados en eso. Más adelante llegará el 2028. Por eso J.D. Vance está moviéndose por ahí. That's why J.D. Vance is just circulating. The guy is so amazing to me. Ese tipo me parece increíble. Lo que hace es mirar las encuestas para ver cuáles son los puntos críticos, los temas principales que conectan con el público estadounidense, con la gente. Luego va a los podcasts, habla de esos temas, se centra en ellos e intenta de alguna manera conectar con quienes no están de acuerdo con la administración Trump. Esa es toda la estrategia de J.D. Vance. Difundir mentiras. No está haciendo nada de forma estratégica y tampoco tiene tanta influencia dentro de la administración Trump. Lo que está haciendo es preparar su candidatura para 2028. No piensa de forma estratégica, y todos sabemos quién lo teledirige. Básicamente está siguiendo modelos de inteligencia artificial. Si sale elegido, será el primer presidente elegido por una IA. Eso es lo que tenemos, una cáscara vacía, totalmente fabricada, teledirigida y con una comprensión de política exterior menor que cero, lo que lo hace, una vez más, tan peligroso como el actual. Y en el fondo, es la aplicación completa de una inteligencia artificial, o mejor dicho, de una pila de modelos. Muy, muy peligroso. Diría incluso que podría llegar a ser más peligroso que el actual. Al menos todo el mundo sabe que el otro es un bufón. Este es más complicado. Este es como una versión aceptable del Terminator o de RoboCop. Mira, Pepe, fíjate en las encuestas en Estados Unidos. Toda esa gente dice estar preocupada por lo que pasa en Ucrania. Pero nadie está realmente preocupado por Ucrania.
A nadie le importa, ya sabes, la guerra en Asia Occidental contra Irán, salvo por las repercusiones que pueda tener en la economía estadounidense. La gente está sintiendo las consecuencias de la guerra en curso entre Estados Unidos e Irán. Y esa es la única razón por la que a los estadounidenses les importan esas guerras fuera de su país. La única razón. Y el precio de la era. Exacto. El precio del petróleo, que es tan importante. Ya lo mencioné. Eso influiría en su economía, en su vida. Por eso van a estar preocupados. Por eso la administración Trump está manipulando todo para facilitar, para mejorar la situación dentro de Estados Unidos. Esa es la única razón, en mi opinión. Pepe, todo gira en torno al mercado del petróleo. En mi opinión, todo tiene que ver con el mercado del petróleo. No es nada de... Y los mercados de bonos. Él mira los mercados de bonos todos los días, porque sabe que si los mercados de bonos se descontrolan, se acabó. Eso es la parálisis, la auténtica parálisis de la economía estadounidense. Pero esto es así, es inevitable. Es un grupo de estafadores de poca monta. Eso es. Ese es el titular de la administración Trump. Todos, sin excepción. Algunos más peligrosos que otros, como Bessent, el secretario del Tesoro. Él es muchísimo más peligroso porque es uno de los manipuladores del sistema financiero. Eso es. Así que este tipo es peligroso. Y los realmente peligrosos son los que están detrás, los que no dan la cara, los que manipulan todo el asunto, esa multitud invisible. Estos son los realmente peligrosos. Al frente, la cara pública de este grupo de estafadores es el estafador en jefe, que resulta ser un narcisista, megalómano y un psicópata senil. Bueno, eso explica desde el principio por qué lanzó esta guerra. Solo un personaje con esas características iniciaría una guerra así, demostrando una vez más lo fácil que es manipularlo. Porque la decisión no fue suya. La decisión le llegó. Vas a lanzar esta guerra. Y lo hizo, como un chihuahua obediente. Los chihuahuas de la Unión Europea a los que desprecia, pues se comportó como uno de ellos. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Hoy es un día muy complicado. Espero que por ahora no haya nada. De hecho, solo esperamos que esos mediadores en la sombra sean capaces al menos de aplazar las dimensiones para que esto vuelva otra vez. No puedo imaginarlo. Ni siquiera puedo creer que esté diciendo esto. Pero es verdad. Depende de que Asim Munir y Erdogan le digan a Trump, mira, no hagas esto. Porque entonces hay que escucharles, ya que él no escucha a nadie más, salvo a los donantes, a las mediocridades que le rodean. Ya sabes, los generales del CENTCOM, que están entre la confusión total y la desesperación, al ver que todas sus bases militares se están reduciendo a polvo. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. ¿Te imaginas cómo se sienten esos tipos ahora mismo? Y no tienen un plan de guerra, porque llevamos hablando de esto una y otra vez. Todos los planes de guerra ya simulados por el Pentágono, todos los escenarios que implican cualquier tipo de invasión terrestre de Irán, son un desastre absoluto. Y ellos lo saben. Obrigado, Pepe. Obrigado a você también. Nossa, es una historia de múltiples horrores. Es como un Rocky Horror Show múltiple. Y no se acaba, no se acaba. Un Rocky Horror Show interminable. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias, Nima. Salud, and you. Salud. Adiós.